Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo abundantemente. Yo pensaba que el culto iba a ser como más suave, pero verdaderamente ha sido glorioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que a las visitas les digo que los domingos son más bonitos cuando están las damas aquí. Entonces ellas están de un retiro de retiro. Hay muchas, pero faltan muchas. La mía falta, la de Jorge falta. Jorge no se ve igual ahí, el pastor Jorge, ni yo tampoco. Entonces, y a mí me encanta cuando mi esposa canta antes de yo predicar, la gloria sea de Dios. Así que no es por la que están, somos bendecidos. Pero yo me siento solo cuando mi mujer no está aquí. Y el pastor Jorge también, la gloria sea. Y mira Guillermo cómo está ahí. Guillermo se vestió de negro. Porque no está aquí su esposa. Pero está vestido de negro entero. Alabado sea el Señor. Pero la verdad que nos hacen falta las mujeres. La gloria sea de Dios. Bendito sea Dios. Hermano, doy gracias a Dios por estar aquí, por esta predicación. Y gracias a Kevin que yo llegué, me cayó atrás para que supiera que yo tenía este compromiso hoy, para la gloria sea de Dios. Es un placer enorme estar aquí, la gloria sea de Dios. Y voy a hablar hoy de un tema que es la continuidad de los temas apocalípticos que había tocado antes. Voy a hablar sobre esperando el avivamiento después del tiempo de corrupción. Esperando el avivamiento después del tiempo de corrupción. Para entender el tema, veamos qué es la corrupción. La corrupción no es más que el deterioro, algo que está deteriorado, algo que se está degradando, algo como que se está pudriendo. ¿Usted ha visto la madera cuando le cae mucha agua con el tiempo empieza a podrirse? Empieza a contaminarse. Entonces es algo que está camino a su destrucción. La corrupción es sinónimo de pudrición, sinónimo de contaminación. Y lo que está contaminado necesita rehabilitación, necesita reconstrucción, necesita hacerlo de nuevo o necesita ser sustituido. Pero la corrupción en ningún sentido es buena. Siempre es mala porque si continúa, va a la destrucción. Si un puente empieza, las vigas empiezan y los cimientos empiezan a corroerse, la estructura del puente, empieza la corrupción de ese puente, pues llega un momento que no se puede pasar. Se va a caer ese puente. Y lo mismo pasa con los caminos, la carretera. La corrosión del pavimento va a llegar un momento que casi no se va a poder cruzar por esa vía. Entonces, todo lo que está corrompido necesita ser restaurado. La corrupción espiritual viene por la práctica permanente del pecado, por abandonar a Dios después de haberlo conocido, principalmente. Viene la corrupción. El no conocer a Dios hace que la gente tenga vidas corrompidas. Ya Lorenzo hablaba sobre el obedecer a Dios. Gloria a Dios por toda esa cita bíblica. Amén. Entonces, el gran problema de la humanidad es ese, el obedecer. El gran problema que tiene lo que está en el mundo, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué esta iglesia no está repleta y hay mucho más espacio para esperar más hermanos? Porque los que han recibido el llamado no quieren obedecer. El gran problema de la humanidad es el ignorar las leyes de Dios. Amén. Dios dio leyes fundamentales. Y Lorenzo lo decía, lo escribía muy magistralmente. Nos dio la principal ley que Dios dio, son los 10 mandamientos. Alabado sea Cristo. Después toda la otra parte de la Biblia son una descripción, una ampliación del plan de Dios. Pero la ley fundamental está en los 10 mandamientos. ¿Por qué una persona se atreve a matar a otra, a quitarle la vida? Porque no obedece a Dios. Porque los mandamientos de Dios no están en su corazón. Porque están corrompidos. Están corrompidos. La gloria
sea para Dios que nos salvó, que nos sacó de ese camino y nos dio un espíritu de obediencia, un espíritu de mansedumbre y un espíritu de bendición. Alabado sea el Señor. Para que veamos esa situación de deterioro, Dios creó su creación, como ustedes vieron en la excelencia de la escuela dominical, en perfección. El violín fue creado en perfección. Entonces, después, ¿qué pasó? El mal uso, el no obedecer la ley de uso, porque ese violín era para un propósito específico, como explicaba el pastor. Entonces, tú le das el uso que no es, o si lo deteriora, o si lo ignoras, o si lo maltratas, entonces va a entrar en desobediencia. Entonces, ustedes se fijan cómo sonó ese violín en la mano del maestro. Cómo transformó el ambiente, cómo se transformó todo. Cómo cambió el valor. O sea, no sé, a veces no entendemos el valor de lo que tenemos. A veces no entendemos el valor de la gracia. Hermano, y Dios te salvó. Por la gracia del Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, veamos en Génesis. Génesis 6, verso del 11 al 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Quiere decir, hermano, que Dios creó todo en perfección. Pero la acción del hombre, la desobediencia, trajo una corrupción. Entonces, el desobedecer trae corrupción. Amén. Miren el 5 que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, y eso ha sido así en casi todas las épocas. En casi todas las épocas. Las etapas de avivamiento que ha habido han sido locales, parciales. No ha habido todavía un avivamiento global, sino que lo que impera mayormente es lo que dice la Biblia. O sea, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, del hombre, era de continuo solamente el mal. Dice en el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Aleluya! Y ahí en Noé estamos nosotros representados. Ahí en Noé estamos nosotros representados. Entonces Dios creó un arca de salvación. Y esa arca de salvación es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces Dios pensó en nosotros. No nos destruyó, hermano, sino que nos bendijo a través de Jesucristo. Pero, hermano, el pueblo de Dios también se corrompe. El pueblo de Dios también se corrompe. Y el ejemplo es el ejemplo de Israel. Israel conocía a Dios. Israel, el pueblo escogido por Dios. Israel fue sacado de Egipto, de la perdición, con un brazo fuerte y con prodigios y señales. Dios tuvo misericordia de Israel y le puso un líder, a Moisés, que es un tipo de Jesucristo, de salvación. Y Dios puso a ese pueblo como su escogido, como la niña de sus ojos. Pero ese pueblo cada vez volvía a la desobediencia y volvía al camino equivocado. Vaya, en tiempo de Jeremías fue un tiempo difícil, porque fue el tiempo previo a la etapa en que el pueblo fue
tomado como esclavo y llevado a Babilonia. Pero había en ese momento tanto pecado acumulado, había tanta corrupción dentro del pueblo que veamos en este libro de Jeremías, en el capítulo 16, a partir del verso 9 al 21, lo que Dios pensaba de esa situación, cómo Dios evaluó la situación del pueblo. Vayamos al verso 9 del capítulo 16 del libro del profeta Jeremías. La gloria sea de Dios. Dice la palabra, si ya la tienen. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, le dirás a ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros contra este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y todas las tierras donde los había arrojados, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pecadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviarán muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble de su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y sus abominaciones llenaron mi heredad. Mucha tristeza, hermano, mucha tristeza. Dice en el 10, vamos a describirlo: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra nuestro Dios? A veces, hermanos, estamos en el pecado y no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, porque la ley estaba ahí. La ley estaba escrita y la ley se enseñaba, y Dios enviaba profetas que recordaban la palabra de Dios y que insistían en que volvieran a la senda antigua, que insistían en que tomaran el ordenamiento de la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Le decía que el principal fundamento está en el conocimiento de los 10 mandamientos. Y a veces nos olvidamos de los 10 mandamientos. Y si nos olvidamos de los 10 mandamientos, también nos vamos a olvidar de toda la Biblia. Porque los 10 mandamientos son solamente 10. Y la Biblia tiene 66 libros. Todos con mandatos, con instrucciones de cómo seguir y llegar hasta la presencia de Dios. En Éxodo 20 están los mandamientos de la ley de Dios. Y ese pasaje nos pasamos tiempo y no lo leemos. Yo quiero que repasemos un poco sobre los fundamentos de la ley de Dios. Dice en Éxodo 20, verso 3: no tendrás Dios ajeno delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Entonces Israel se olvidó de ese mandamiento, porque empezó a buscar otros dioses. Empezó a buscar otras entretenimientos, como nosotros. Nos entretenemos en otras cosas que no son la palabra de Dios. Empezaron a buscar otros afanes. Empezaron a buscar otros placeres.
Dice en el verso 4, que es el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hermanos, Israel insistía en las imágenes. ¿Por qué? Porque todos los pueblos de los alrededores tenían imágenes. Y ellos querían ser como los pueblos. No querían ser como Dios. No querían seguir la ordenanza de Dios, sino querían seguir las veleidades y las vanidades de los pueblos que les rodeaban. Ellos querían ser como el mundo. Entonces nosotros somos distintos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. La gloria sea de Dios. El tercer mandamiento: no tomarás el santo nombre, el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su santo nombre en vano. Éxodo 27. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tomar en serio las cosas de Dios y sobre todo el nombre de Dios. Y si nosotros hemos creído en el nombre de Dios, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor, hemos confesado que obedeceremos la ley de Dios, hermano, cumplamos. La gloria sea de Dios. Porque nosotros estamos llamados a hacer luz en esta tierra. A hacer luz en esta tierra. Nosotros estamos llamados a vivir una vida de santidad. De santidad. Y cuando no estamos llamados a la vida de santidad, nosotros que hemos creído en el nombre de Dios, estamos echando el nombre de Dios por el suelo. Entonces no tomaremos el santo nombre de Dios en vano, sino que nuestra vida tiene que ser un ejemplo para los demás. La gloria sea de Dios. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso está en el verso 8. Santifica el día de reposo. Amén. La gloria sea de Dios. Nosotros no podemos comprometer el día de nuestro culto a Dios. Nosotros no podemos comprometer el día que la congregación se reúne con nada. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos nuestro culto fijo para glorificar el nombre de Dios. Nosotros tenemos que hacer un devocional diario, cada uno, cada uno tiene su templo en su casa y debe hacer su devocional diario. Pero el tiempo de la congregación, de reunirse, hermano, eso no se compromete con nada. La gloria sea de Dios. ¿Por qué? Porque hay una bendición inmensa en la adoración cuando la hacemos en colectivo, cuando la hacemos en unidad, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola bendición. Aunque las bendiciones de Dios son múltiples para todos, pero una bendición, recibir el Espíritu Santo, adorar al Espíritu Santo, adorar a nuestro Señor Jesucristo, adorar a nuestro Padre. La gloria sea de Dios. Bendito sea Dios que nos ha dado este lugar para reunirnos. Que nos ha dado los pastores y los ministros para dirigir la congregación y para llevarla a la adoración. Gracias, Señor, por el grupo de adoración que tenemos y alabanza. Bendito sea Dios. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Alabado sea el Señor. ¿Cuánta gente anda deshonrando a sus padres? ¿Cuánta gente ahora leemos en los periódicos que no solamente se pasan de las ofensas, sino llegan hasta maltratarlos? Algunos hemos leído en los periódicos que han matado a sus padres. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la corrupción de este tiempo? Y padres que matan a sus hijos. Dice que honre a tu padre y a tu madre. Y ese es el único de los mandamientos que dice que tiene una promesa implícita. O sea, el honrar al padre y a la madre implica una bendición. Dice que tendrás larga vida. Amén. Entonces, el honrar al padre y madre nos lleva, aumenta nuestra bendición. Alabado sea el Señor. Sexto, no matarás. De eso no tenemos nada que hablar. De eso no tenemos absolutamente nada que hablar, porque ninguno de nosotros es Dios. Y el único que da la vida y quita la vida es el Señor. La gloria sea de Dios.
Dice, no cometerás adulterio. De eso tampoco tenemos mucho que hablar. Porque entre nosotros lo sabemos absolutamente bien. La gloria sea de Dios. ¿Saben? Mucha gente no viene a la iglesia, a muchos que conocen de nosotros, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, no vienen a la iglesia, no buscan de Dios principalmente por ese tipo de mandamientos. Porque lo primero que tiene que dejar es eso. Y el que está mancornado en cosas de adulterio y cosas negativas, no quiere saber del evangelio. Porque lo primero que va a tener que dejar es eso. Lo primero que va a tener que dejar es eso. Entonces yo doy gracias a Dios porque en medio de su pueblo hay santidad en ese sentido. Alabado sea Jesucristo. Dice el octavo, no hurtarás. Hay muchas formas en que el mundo hace fraude, de muchísimas formas hacen fraudes para buscar más dinero. Y todo en el mundo, todos los negocios, de alguna forma, buscan cómo ganar más y cómo gastar menos. Pero ese ganar más y gastar menos no siempre se hace con buenas formas. Por ejemplo, fíjense, nosotros compramos más o menos en los mismos supermercados. Los supermercados ahora están haciendo las tarjetas como socios de clubes. Entonces tú tienes una tarjeta de ese supermercado y cada vez que tú compras tú pasas la tarjeta. Entonces ellos te dan unos puntos. ¿Saben qué son esos puntos? Esos puntos que ustedes le están pagando son el menudo que ellos le quitan a todo el mundo. ¿Ustedes entendieron? A ustedes por cada, creo que por cada 1,000 pesos, creo que son cada 100 pesos un peso, ¿verdad? O sea, de cada 1,000 pesos son 10 pesos. Esos son exactamente, son como 30 o 40 o 50 millones de pesos al año que ellos están repartiéndole a los cosas, que son casi la mitad de lo que ellos le están quitando a los demás. De redondeo de la cosa. Entonces, fíjense, y ustedes se sienten muy contentos cuando tiene 1,000 puntos. La gloria sea de Dios. Pero hermano, eso es para que ustedes vean cómo se manejan las situaciones en los negocios del mundo. Y si lo ponemos a analizar lo que son las tarjetas de crédito, eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Bueno, eso es terrible. Todos esos intereses sobre intereses, intereses sobre intereses, intereses sobre intereses. Y una bola de intereses. Entonces, no hurtarás. Por eso es que los cristianos no podemos estar en todos los negocios ni en todos los asuntos. Ustedes fijan, por ejemplo, toda la mentira que tiene que decir la gente cuando se casan para irse para los Estados Unidos, que se casan por negocio, y todos los entramados y todos los taramillos que tienen que hacer. Bueno, usted no se imagina. Entonces, ese mandamiento, nosotros también tenemos que practicarlo. Alabado sea el Señor. Todos los mandamientos son para nosotros obedecerlos. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermano, no mienta, no mentamos. Acostumbremos a hablar la verdad de Jesucristo. Dice que el apóstol Pablo dice, en esto pensad, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre. Hermano, eso es lo que tenemos que hablar. Dice Pablo también, hablando con salmos, con cánticos espirituales, con la palabra de Dios. Aprendamos la palabra de Dios, repitamos la palabra de Dios, demos la palabra de Dios. La gloria sea del Señor. Hermano, a los profetas Dios a muchos los mandó a comerse el libro. Y yo pienso que a usted también y a mí también. ¿Para qué? Para que hablemos la palabra. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea Jesucristo. El último. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su creador, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de su prójimo. Hermano, no deje que el corazón se le vaya detrás de las cosas del mundo. Decía, le estudiamos en este tremenda serie que hicimos de Eclesiastés, la gloria sea de Dios, que todo es vanidad de vanidad. En resumen, lo único importante es servir a Dios. Lo único importante es obedecer la palabra de Dios. Estar en la casa de Dios, venir a sus atrios y alabarle y adorar. Y después todo lo otro es vanidad de vanidad. Miren, hermano, usted va a una agencia de vehículos y compra un carro nuevecito, 0 kilómetros del año. Y paga el vehículo y tan pronto firma y recibe. Después que usted lo sacó 2 horas, ya el carro está viejo. Ya el carro no vale lo mismo. Si usted va otra vez al otro día, digo, miren, yo no quiero el vehículo porque yo me voy a andar a pie mejor. Quiero que me den mi dinero. No te va a dar lo mismo que tú pagaste. Y te lo van a comprar si ellos quieren. Si les interesa el asunto. Por lo menos te van a rebajar de 100 a 150 mil pesos por haber sacado el vehículo. Te le estoy diciendo que todo es vanidad de vanidad. La vanidad es que el vehículo estaba ahí, parqueado, en la agencia, tenía un valor, tenía un precio, una vanidad. Tan pronto usted lo sacó, ya. La vanidad de vehículos nuevos ya se fue. Entonces, este mundo todo es vanidad de vanidad. No sabemos por qué codiciamos. Hermano, si lo único importante son las cosas espirituales, poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Alabado sea el Señor. La gloria sea de Dios. Santo es el Señor. Dice el Señor que Él recogerá a su pueblo. O sea, que no nos dejará simplemente en el pecado. No dejará a su pueblo simplemente en la perdición, sino que Él también tiene misericordia y busca reunirse con su pueblo. La gloria sea de Dios. Vayamos a Isaías. El profeta Isaías en el verso 12. Gloria a Dios. Capítulo 12, verso 1. Dios también restaura, no todo, Dios no permitirá la corrupción. En el Salmo 16, 10 dice que no permitirá que su santo vea corrupción. Y está hablando de Jesucristo. Y está hablando de la resurrección. Y está hablando de que no se quedaba en la tumba. Pero sucede que nosotros somos cuerpo de Cristo. Y dice que el cuerpo del Señor no verá corrupción. Y no vio corrupción. Al tercer día se levantó de la tumba. Pues también la iglesia se va a levantar. Dice el apóstol Pablo que cada día muero. Y estaba hablando. O sea, si cada día muero y estaba hablando. Entonces quiere decir que cada día resucitaba. Pablo cada día resucitaba, ¿por qué? Por la palabra de Dios, porque cada día cometía pecado, se arrepentía y se levantaba. Amén. Se levantaba como un gigante. La gloria sea de Dios. Santo es el Señor. En Isaías 12 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pero aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. También hay avivamiento. Dios nos va a avivar. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a levantar. Dios nos está bendiciendo. Diga, Dios me está bendiciendo. No todo va a ser corrupción, no todo va a ser perdición.
vendrá un tiempo antes del final en que Dios, miren, hermano, el apóstol Pedro habla cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el inicio de la iglesia, que se estaba en cumplimiento de lo que había dicho el profeta Joel, que había un derramamiento del Espíritu Santo general y que se profetizaría a todos los niveles y que Dios tendría salvación. La gloria sea a Dios. Eso lo vamos a leer ahora. Vamos a leer ahora, la gloria sea de Dios. Pero si usted analiza bien el contexto del libro de los Hechos, donde Pedro habla sobre esto, está hablando de que se estaba predicando la palabra en Jerusalén, se estaba predicando en Samaria y se predicó alrededor del Mediterráneo, la gloria sea de Dios. Todavía los confines de la tierra no habían llegado, porque todavía no se había descubierto ni siquiera América. O sea, que ese cumplimiento de esa profecía fue parcial, fue local. Ahora hay todo un mundo, 5 continentes y todos los océanos para la predicación de la palabra. Y dice Habacuc que el evangelio de Dios, la gloria de Dios llenaría la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces ese tiempo todavía no ha llegado. Pero tenemos que esperarlo. Tenemos que orar para que cuando estemos preparados, cuando ese tiempo llegue, y no cabrán aquí, ni cabrán aquí, ni cabrán allí. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, las últimas décadas. No estamos solamente en el último siglo, no estamos en las últimas décadas de este mundo. Porque la corrupción es tan amplia, dice la palabra de Dios, que cuando se haya predicado el evangelio a todas las naciones, a todos los grupos sociales del mundo, entonces vendrá el fin. Y yo pienso, ¿cuántas décadas faltarán para predicar el evangelio? No es que se convierta a todo el mundo, es que se le predique. Y el que quiera recibe la palabra, el que quiera se convierte, el que quiere busca de Dios, que quiera que adquiere la salvación. Pero no es que se conviertan todos, sino que se predique la palabra de Dios en todo el mundo. ¿Cuántos años faltan? ¿Cuántas décadas faltan para que esa palabra que dijo Jesucristo se cumpla? Pero nosotros tenemos que estar preparados, capacitando obreros, capacitando maestros para recibir la cosecha que vendrá. La gloria sea de Dios. Yo siempre he orado al Señor, cuando tú vayas a hacer algo grande, yo quiero estar contigo. Cuando tú tengas el movimiento general que tú vas a hacer, de avivamiento de los finales de los tiempos, la iglesia, yo quiero estar ahí. Ver tu gloria, ver cómo son sanados los enfermos, cómo el cojo camina y cómo los sordos oyen y los mudos hablarán. La gloria sea de Dios. Vayamos para que concluyamos al libro de Joel. Joel, capítulo 2. Joel, después de Daniel, después de Oseas. Ok, gloria a Dios. Joel capítulo 2, verso 28. Dice la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Alabado sea el Señor. Dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. A todos Dios va a tocar. Dice que, y de aquellos que Dios tocare, aquellos que recibieran esa palabra, dice que todo aquel que reciba la palabra de Dios será salvo. Dice en el 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado.
Así que será un tiempo maravilloso, donde habrán conversiones por miles. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 5,000. Y en ese tiempo predicaremos y se convertirán 7, 8,000. Y no cabrán en las iglesias. No cabrán en los templos. La gloria sea de Dios. Dice que en ese tiempo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Señales en los cielos. Hace poco tuvimos un eclipse de luna. Amén. Sí, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Pero sobre todo que habrá salvación a muchos. La gloria sea de Dios. Pero nosotros tenemos que estar preparados para ese tiempo. Hermano, Dios tiene un propósito, como se hablaba aquí en la escuela dominical, Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Tenemos que prepararnos cada día. Tenemos que estar con los ojos abiertos. Dice la palabra de Dios que el rey David tenía varias decenas de la tribu de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Saber que Dios tiene un propósito y que el propósito de Dios se acerca. Y que el Señor lo ha puesto la gracia y ha puesto dones en cada uno de nosotros para que podamos llevar su nombre y su gloria a todas las naciones y a todo aquel que invocar el nombre del Señor. Alabado sea esto, que pongámonos de pie. Padre, te damos gracias porque tú nos has sacado del tiempo de la corrupción. Tú nos has sacado del ambiente de la corrupción y nos has llevado al ambiente de tu gracia y de tu gloria. Te bendecimos, Señor. Reconocemos tu poder y tu gloria y esperamos ese avivamiento, Señor, que tú avives nuestras vidas, que tú avives nuestras familias, que tú avives, Señor, aquellos que están alrededor nuestro que todavía no creen, aquellos que no quieren obedecer tu palabra, aquellos que no quieren someterte. Hazlos mansos, Señor, hazlos mansos cada día y preparados, Señor, para llevar tu obra y tu gloria a todas las naciones. Gracias porque tú eres que aviva la iglesia. Gracias porque tú nos bendices. Te damos gloria y te damos honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pastor.